Bienvenidos, a esta clase de realidad ecológica. En esta clase voy a hablar sobre los tratados internacionales o los convenios internacionales sobre el medio ambiente. En el siglo pasado, el medio ambiente o la educación ambiental empezó a tener relevancia, mucha más que en otros siglos y empezó a haber como movilizaciones, revoluciones sobre este tema, ya que eh, la contaminación, todo lo que tenga que ver con aumento de temperatura, fue creciendo en el siglo XX, gracias también, también a la industria que empezó a desarrollarse más y también la parte tecnológica y el consumo masivo que empezó a crecer. Entonces eso trajo consecuencias graves, ¿no? Que cada año se siente más en nuestro planeta Tierra, producto, de la contaminación y más de origen humano, ¿no? Sabemos que hay catástrofes o problemas también en la Tierra causados por un origen también natural, pero esta aceleración descontrolada y bastante rápida en el tiempo eh, se cree que tiene más origen humano, ¿no? que natural, que también es algo que pasa a lo largo o que pasó a lo largo de la Tierra, de la historia. En este caso, voy en esta clase a comentar algunos de los tratados internacionales y también voy a hablar sobre lo que son los humedales, ¿no? Que son tan importantes también, que son, cuál es su función y sobre algo también sobre fauna y flora, que vamos a hablar también un poco más de ecosistemas. Hay muchos tratados, uno de ellos es el Acuerdo de París, que no hace muchos años estuvo presente y es uno de ellos cuya finalidad es tratar de combatir el cambio climático a través de reuniones y cuyo objetivo es tratar de disminuir los gases de efecto invernadero que causados por la contaminación en el aire está haciendo que las temperaturas aumenten descontroladamente, provocando el calentamiento global. Ese Acuerdo de París se trató, de que varios países logren bajar las emisiones de esos gases de efecto invernadero. También tenemos otro protocolo años más atrás, que es de Kioto, que también es un tratado internacional que también quiso tratar de combatir el tema del cambio climático. Quiso combatir el tema del cambio climático. eh, Otro tratado también que participó varios países. Otro convenio fue el tema de la diversidad biológica. Este convenio lo que trató de hacer es, proteger a la diversidad, que sabemos que en el planeta Tierra abunda, ¿no? Animales, plantas, una gran diversidad de esas especies y que, este convenio trató de, poder proteger esta gran diversidad que estamos rodeados. También está el Convenio de Estocolmo, ¿no? Que propone, es un tratado también para proteger la salud humana y el medio ambiente por la contaminación. También fue un convenio importante. Y ya tenemos el acuerdo de París, el de Kioto y otro fundamental fue el protocolo de Montreal, que
también fue un protocolo importante. En este caso se especializó más en lo que tiene que ver con la capa de ozono, que en algunas clases estuvimos hablando que se estaba debilitando esta capa a causa, bueno, de la contaminación, y lo que trata de hacer este protocolo es reducir las emisiones de contaminación del aire para poder volver a que se regenere esta capa de ozono. La capa de ozono es muy importante porque nos protege sobre la radiación UV del sol, que son, bueno, rayos muy dañinos, perjudiciales para la salud. Em, por eso esta capa es como que nos protege, ya que el ozono es un gas que absorbe esas radiaciones y no permite que lleguen directamente sobre la superficie terrestre. Por eso, bueno, este protocolo trató el objetivo de tratar de evitar que desaparezca esta capa de ozono producto de la contaminación. ¿Sí? Bien, ahí tenemos algunos como ejemplos de tratados internacionales para que tengan un poco de idea. En el apunte, bueno, no comenta todos, pero les doy como un panorama para que lo puedan entender mejor y que hay varios. Pueden investigarlos o pueden consultar cualquier duda sobre estos tratados internacionales que son fundamentales para poder que el objetivo que haya como un acuerdo entre los países para poder mitigar los problemas ambientales mundiales. Otro bueno, de los temas que voy a hablar en la clase es sobre el tema de los humedales. ¿Qué son los humedales? Son muy importantes, son muy importantes porque forman parte de lo que es la diversidad de todos los seres vivos en un país y en todos los países del mundo. Para poder empezar, ¿qué son? Son cuerpos de agua, ecosistemas que se encuentran en varias regiones. Según bueno, la época del año, según la estación o el año mismo, esos cuerpos de agua pueden crecer, ¿no? Hasta, bueno, acaparar más en un territorio o pueden disminuir el caudal de agua. Es decir, se vinculan más con lo que tenga que ver con el agua acumulada en algún lugar. Generalmente esa agua es dulce, no se puede decir entre comillas, no es un agua salada, dependiendo dónde está, ¿no? ese humedal, si está cerca de algún océano o un mar, puede ser que sea de agua salada. ¿Por qué son importantes los humedales? Porque, bueno, ya conociendo el concepto, porque alberga una gran diversidad biológica. Es decir, hay una gran cantidad de seres vivos eh, en esos humedales. Pueden ser animales, plantas, hongos, microorganismos, ¿no? Que estén y habiten ese humedal. También ayuda a la amortiguación de las inundaciones. Es decir, que estos humedales permiten o evitan que no se inunde todo un territorio. Tenemos también que los humedales participan en la mitigación y adaptación al cambio climático, ayuda a combatir el cambio climático. También, bueno, abastece agua, bastante agua abundante, lo que aporta los humedales. Justamente porque son ecosistemas que están formados por este recurso. Son valores culturales, ¿no? Y están directamente relacionados con el turismo, ¿no? Con la recreación.
muchos turistas a lo largo, por ejemplo, de nuestro país, visitan los humedales, ¿no? Tienen un valor cultural muy importante. Ahora voy a hablar sobre algunos ejemplos. Y también proveen alimentos, materiales y medicinas que aportan los seres vivos, ¿no? Como las plantas, los animales, aportan estos recursos que también a la sociedad les sirven. Pero también obviamente tratando de controlar y que no abusar, que no se abuse de esos recursos. Y como habíamos dicho, tiene un enorme valor cultural y relacionado también con el turismo, ¿no? Recreación, con la parte turística. También ayuda a a la estabilización de las costas y protección contra tormentas, también son fundamentales en ese sentido. Existen, bueno, también, además de lo que es un humedal y también los beneficios que trae, también existe como leyes que lo protegen. Actualmente, bueno, acá en el marco normativo existe la Ley Nacional 23.919, que tiene que ver con la Convención Ramsar. Sí, la más conocida, que bueno, se sancionó en 1991. Y tenemos la Ley Nacional 25.335 del año 2000, también otra ley que protege a los humedales. Hoy en día la sociedad reclama más leyes, más protección para favorecer a estos humedales, ya que algunos están en peligro, ¿no? De ser, que puedan desaparecer o producto también del cambio climático. Esta convención de Ramsar lo que se centra es el uso, bueno, racional de estos ecosistemas, de protegerlos, de concientizar, de no destruir estos humedales que son tan importantes como vimos eh, diciendo las características. Eh, es decir, bueno, tratar de tener un uso racional implica la conservación y el uso sostenible de estos humedales. Ese es como el objetivo de estas leyes. Que como estuve hablando, la sociedad está, bueno, queriendo que propongan otras leyes para seguir la protección, porque estas leyes como quedaron hace años atrás y se necesita como nuevas leyes para poder seguir protegiendo estos humedales. Voy a dar, bueno, ejemplos de varios humedales en Argentina. Hay muchos, tenemos los humedales de los esteros de Liberá, que están en Corrientes, los humedales relacionados con la laguna de los Pozuelos, que está en Jujuy. Em, También hay un humedal acá, bueno, en Buenos Aires, que está relacionado con la Costanera Sur, es otro ejemplo de humedal. Tenemos la península de Valdés de Chubut, también otro ejemplo de humedal, el delta del Paraná. Sí, son como varios ejemplos que Argentina tiene. Es decir, que hay un montón de humedales, y eso es muy bueno en todo nuestro territorio nacional. Y hay muchos más, ¿sí? De los que fui mencionando. Por eso, bueno, es importante que haya leyes que protegen, que puedan proteger estos humedales y evitar, bueno, que desaparezcan, ¿no? O que sean contaminados. Bien, esto con respecto a, bueno, los humedales y voy a hablar sobre un hábitat que está, bueno, en riesgo, amenazado o vulnerable. ¿Qué significa? Significa que, hablando de este tema, hay ciertos ecosistemas que pueden estar siendo amenazados y en este caso significa que están vulnerables. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que
están en riesgo de ser contaminados o que desaparezcan. Por eso, lo conecto con lo anterior. Lo importante es que hayan leyes o que el gobierno pueda tener controles sobre estos humedales para poder protegerlos. Pero también hablo de otros ecosistemas, no solamente de los humedales, sino también ecosistemas de bosques, no selvas, desiertos, que todos estén controlados y que todos puedan estar protegidos, ¿no? En base a leyes que se puedan ir tratando, no solamente los humedales. Es decir, que abro el abanico para todos los ecosistemas de nuestro país y también a nivel mundial, que haya concientización sobre eso. Y por último voy a hablar sobre el tema de lo que es los conceptos de flora y fauna autóctona y exótica. ¿Cuál es la diferencia? Eh, Algo que es autóctono, una flora o fauna, lo que tenga que ver con flora es relacionado con el reino vegetal. Y lo que tenga que ver con la fauna se relaciona con los animales. Todo lo que sea autóctono significa que son propios de ese lugar, ¿no? Que habitan ese lugar. Por ejemplo, el yaguareté y el yacaré, que parece como es un caimán, y el yaguareté es como parecido a un jaguar, son fauna que son autóctonas de Argentina. También el venado de las Pampas, por ejemplo, otro ejemplo, son autóctonos de acá. Por ejemplo, el ave, que es el hornero, se llama el hornero, es propio de acá, de Argentina, que también se puede extender a otros lugares, pero es un ser vivo que habita acá en Argentina. Después, lo contrario es cuando hablamos de una flora o fauna exótica. ¿Qué significa? Significa que ese ser vivo o esa planta o animal, no pertenece a este hábitat, ¿no? Y eso es un problema. Por ejemplo, en el caso del castor, que es un ser vivo, un roedor, que habita, que está en Ushuaia, por ejemplo, en Tierra del Fuego, no es autóctono de ahí. Entonces vieron que los castores tienen la particularidad de hacer diques, no como refugio, como sus casas, pero ese ambiente, ese ecosistema que está en Tierra del Fuego no está adaptado a esas construcciones de los castores. Entonces causan daños, ¿no? En el ecosistema, sumado que a veces no tienen depredadores que puedan detener la población de castores. En ese caso hablamos de una especie exótica que no pertenece a su hábitat, sino que lo introdujeron y provino de otro, ¿no? Viene de otro país o de otro continente, distinto a su hábitat natural. Por ejemplo, los castores provienen del norte, ¿no? Del hemisferio norte, que sí están acostumbrados a estar en ese ecosistema y no le causan daño. Pero en este ambiente donde están, en Argentina, sí causa un daño, por eso se le dice que es una especie exótica. Bien, bueno, hasta acá, bueno, llegamos con estos temas. Cualquier duda me van a avisar.